En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Muchas gracias por su paciencia. Antes de empezar la reunión, primero dos cosas, ¿no? La semana pasada ha sido brava, debo confesarles para quien les habla. Justo le comentaba hace un momentito de Elmira, ¿no? Y bueno, por eso viene la deuda, ¿no? Entonces, debí enviarles el video y debí enviarles las preguntas y todo, y nos hemos atrasado. Entonces, ya para concretarlo, entonces, había pensado con Elmira a ver si fuera posible, retrasamos una semanita nuestra formación, hoy día hablamos del Espíritu Santo y la Iglesia, algunas cosas muy puntuales, ¿ya? Y a continuación, entonces, la siguiente semana, al fin de semana, tiene las preguntas para compartirlas, y la siguiente sección, en vez de que sean, por ejemplo, pues no sé, cinco semanas, serían 4, ¿no? Para que nos nivelemos un poquito, ¿no? En el tiempo que tenemos. ¿Bien? ¿Les parece? Sí, y también, Correcto, Padre, correcto. y con Elmira también hemos pensado, bueno, pues la verdad que yo le sugerí y me tomé una pequeña atribución, debo decirles, ¿no? Conversar justamente porque quizás la unidad que toca, ya la unidad que iba a tocar iba a ser la siguiente parte del catecismo, ¿no? Pero también es verdad que viendo un poquito la situación en la que estamos viviendo, ya, concretamente en nuestro país, ya, creo que es importante que vayamos más bien a tocar algunos aspectos acerca de la doctrina social de la Iglesia. Ustedes imagino que algunas veces ya han tenido algunas clases de doctrina social de la Iglesia, amigos, ¿o no? No. Temas aislados, Padre. Entonces, creo que aunque nos demoremos un poquito, creo que es importante, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya les presentaremos un poquito el proyecto en estos días, ¿ya? Entonces, creo que importa mucho, ¿no? Les comento rápido, ya para no perder más tiempo, que a otro nivel, bueno, a mí me toca también ser asesor con gusto de la Pastoral Universitaria en Lima, ¿ya? Y entonces estamos formando con los jóvenes de aquí de la arquidiócesis, estamos formando, hemos empezado, le comenté, me parece, a uno de ustedes le comenté, no recuerdo, creo que, ahí está, a Luis, efectivamente, sí, que estamos haciendo un seminario, hemos planteado un seminario de formación política, bueno, católica política, pero no de partidos ni nada, sino más bien en cuestiones de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es muy importante porque la gente joven a veces sale a marchar con o sin razón, no viene al caso ahorita, ¿ya? Pero a veces a los jóvenes se les puede mover para cosas no muy buenas, creo que me entienden, ¿no? Entonces, creo que si procuramos, sobre todo los universitarios, proporcionar criterios claros de doctrina social, ya cada uno se maneja, ¿no? Entonces, en fin, eso a ese nivel, y creo que en lo que nos compete, creo que también podríamos a otro nivel, insisto, con otras perspectivas, pues repasar por lo menos algunas cuestiones y de ahí vamos bien. ¿Ok? Muy bien. Dicho esta tremenda introducción, entonces, empezamos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, sí, Padre, empezamos. Ya hicimos la oración inicial también. Ah, perfecto, eso le estaba preguntando. Muy bien, entonces vamos a lo nuestro y yo les decía, vamos a nuestro catecismo. Uy, 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 y les decía la vez pasada como introducción, porque ya se estaba yendo el tiempo, que hablar del Espíritu Santo, según el catecismo de la Iglesia, es hablar de una serie también de no solamente la persona. Si vamos a nuestro índice, ¿ya? Sí, en el índice sin ningún problema podríamos empezar a verlo porque estamos
hablando de muchos números. Estamos hablando, fíjense ustedes, en primer lugar, del capítulo 3, del número 683 en el Catecismo. El número 683, que habla del Espíritu Santo. Pero veíamos la reunión anterior, ¿de acuerdo? Que hablar del Espíritu Santo no es solamente hablar de la persona divina. El artículo 8 nos habla de la persona divina. La misión del Espíritu, el Espíritu en las promesas, el Espíritu en Cristo, el Espíritu en la Iglesia. Hablar de, creo en el Espíritu Santo, recordando el credo, el símbolo apostólico, ¿no es cierto? El credo pequeñito, es hablar no solamente de la persona divina, sino de la misión, de cómo Cristo, el Espíritu, hermanos, de modo muy particular, es el motor de una serie de realidades, ¿no? Decíamos la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hablamos de esas 5 realidades, ¿recuerdan? ¿Sí? Y de las 5 realidades vamos a detenernos el día de hoy más que en los apelativos del Espíritu Santo. A propósito, feliz coincidencia que este domingo es Pentecostés, ¿no es cierto? El envío del Espíritu Santo, ¿ya? Creo que vamos a detenernos en algunos aspectos del número 9, ¿ya? El artículo 9. ¿Ya? Que es la Santa Iglesia Católica. Ahí tendríamos que dar, amigos, un montón de cosas, todo un curso de eclesiología de 1 año, por lo menos, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer. Estamos hablando del número 748, ¿ya? Hablar de la Iglesia es hablar del 748, fíjense ustedes, hasta, miren, estamos hablando de un montón de, hasta el número, aquí está, hasta el número 975. Es decir, hablar, insisto, de la Iglesia dentro de la perspectiva del Espíritu Santo es hablar del artículo 9, que va desde el número 748 hasta el 975. Como comprenderán, pues es una barbaridad también en 40 o 50 minutos hablar de todo eso, ¿no? ¿Sí? Vamos a dar algunas ideas claras, ¿ya? Entonces, hay diferentes párrafos. Si ustedes van al índice, otra vez, les invito a que vayan al índice. ¿Sí? ¿Tiene su catecismo en mano? Sí. El índice creo que nos ubica un poco, o el sumario, algunos catecismos dicen sumario, ¿ya? Pero en el índice van a encontrar ustedes varios párrafos. La Iglesia en el designio de Dios, la Iglesia con unos nombres allí, esos son los nombres de la Iglesia. El párrafo 2, el 3 son las notas de la Iglesia. El número 4 es la estructura de la Iglesia. ¿Ya? Entonces, bueno, hay otras cosas más allí. Entonces, creo que lo que podemos tocar el día de hoy es algunas ideas del párrafo 1, ¿ya? Y del párrafo 3, que creo que es importante. ¿Ya? Párrafo 1 y párrafo 3. Es decir, la Iglesia en el designio de Dios y la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Eso es muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a proceder a hablar de esas cosas, ¿ya? Artículo 9, déjeme, vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí un ratito el Word. Y en primer lugar, entonces, como les decía, vamos a hablar de la Iglesia en el designio de Dios. La Iglesia en el designio de Dios. A ver, vamos a borrar todo esto. Un minutito. Ya estamos. A ver, vamos a ubicarnos en el... Un minutito. Vamos a ubicarnos aquí, donde compartir pantalla. Muy bien. Vamos aquí. Estamos viendo entonces el tema 5. Como les digo, el tema 5 supone hablar del Espíritu Santo y de las realidades que mueve el Espíritu Santo. Dejamos de lado hablar de la persona divina y hablamos de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia estamos hablando de la Iglesia en el designio de Dios, es decir, el párrafo 1. ¿De acuerdo? Vayamos, entonces, vamos a ponerlo aquí.
Esto primero está entre los números 751 hasta, ¿sí? El número 751 hasta el número 780. ¿Ok? Si desean revisarlo, entonces, allí. En esos números se habla de la iglesia en el destino de Dios. ¿Cuál es lo central del tema? ¿Ya? Lo central es que la iglesia, ya lo vamos a ver ahorita, la iglesia es una realidad querida por Dios. Dios ha querido la iglesia. ¿Para qué? Para continuar su obra salvadora. ¿Ya? Eso no lo voy a anotar, si desean ustedes lo anotan, pero Dios ha querido la iglesia, ha pensado en la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque los protestantes, ¿ya? Para poner un caso, los protestantes, como les decía la vez pasada, dicen que la iglesia es una institución humana. ¿Sí? Una institución humana porque Cristo no quiso la iglesia. ¿Recuerdan cuando les comenté la vez pasada un tal Rey Marus? Que los apóstoles inventaron el mito de la resurrección. ¿Sí? ¿Recuerdan? Les comenté es que en el siglo XVIII un protestante había abierto la brecha, ¿no? Al decir que, al señalar que los apóstoles, para autenticar su misión, ¿no? Enseñar al mundo que no habían fracasado, entonces inventaron que el líder había resucitado y ellos habían formado la iglesia, ¿no? Porque como una realidad querida por Cristo, que en realidad no hay eso, ¿ya? Eso es lo que dicen los protestantes, ¿ya? Hasta ahora lo dice, por si acaso lo dicen, ¿no? Y bueno, hay una serie de enfrentamientos que no vienen al caso ahorita, ¿ya? Y no solamente lo dicen los protestantes, por si acaso, ¿no? Todas las ideologías ateas, se entiende, ¿no? Creo que entienden a qué estoy refiriéndome de modo muy particular. Si ya se lo digo en claro, el comunismo, ¿ya? Si quieren con más claridad no se los puedo decir, ¿ya? Jamás van a pensar que son cosas, para ver que ni siquiera Dios existe, y menos que es una realidad, pues, no querida por hombres, ¿no? Muchas veces los católicos también piensan eso, por si acaso, Lo que sucede es que nos hace falta ver que la iglesia es una familia grande. Pero en fin, ya hablaremos. Entonces, en este párrafo 1 que está en esos números, se habla en primer lugar de nombres e imagen de la iglesia, ¿no? Nombres e imágenes de la iglesia, ¿ya? Solamente voy a poner una idea, ¿ya? Que se encuentra precisamente en el número 751, por si acaso, ¿ya? ¿Y cuál es la idea que voy a poner allí, no? La palabra es eclesía, ¿ya? Uy, perdón, eclesía. Lo voy a poner así, bueno, perdón, me he equivocado, doble, aquí falta la L, eclesía, ¿no? Y eclesía, ¿ya? Significa convocación, como dice el 751, ¿ya? Convocación, asamblea. ¿Y por qué me interesa eso? Porque quisiera que tengamos en claro que la iglesia, más que una institución, ¿de acuerdo? Es otra cuestión, ¿ya? Estamos hablando de la comunidad de creyentes, que no solamente se encuentra en la tierra, sino en todo lugar, ¿ya? Por tanto, yo voy a preguntar, a ver si alguien me puede decir, o sea que los del cielo también forman parte de la iglesia. ¿Alguien me puede decir? Sí. Creo que sí, sí. Claro, claro que sí, hay una iglesia, se los adelanto ya, aunque ya hay una iglesia en el cielo, la iglesia celeste. Ahí están nuestros hermanos La iglesia mayores. Triunfante, padre. La iglesia Triunfante, o sea, la Jerusalén celestial, la iglesia celeste, como le querramos llamar. Ahí están nuestros, yo les digo de modo más simple, los hermanos mayores, que se llaman santos. Me parece interesante la expresión de hermanos mayores porque son como nosotros. Los santos, alguna vez le hemos dicho, los santos no es que no tengan defectos ni pecados, ¿no? Porque con todas las miserias del caso, salvo la Virgen María, ahí es otra cosa. Ahí es otro tema. Ahí estamos hablando de otro lote, disculpen la palabra, ¿ya? Pero salvo la Virgen María, los santos también han tenido miserias, pecados, ¿no? Algunos de repente
no sé, en fin, ya hablaremos en otro momento del tema, ¿ya? Porque creo que a veces, lo decíamos alguna vez, ¿no? A veces exaltamos tanto quizás esa relación con Dios que nos olvidamos de que son personas humanas, ¿no? Seres humanos, ¿no? Pero en fin, con esto no estoy diciendo, por favor, no estoy quitando importancia a los santos, por favor, no, nos faltaba más, ¿no? Pero, no sé, yo les comento, por ejemplo, rápido, oiga, el día domingo, con mucha pena, falleció un sacerdote amigo mío, se llama Eulogio, no creo que lo conozcan, Padre Eulogio. Padre Eulogio fue mi párroco mucho tiempo, ¿no? Y al final, bueno, al final murió en el asilo, ¿no? No de COVID, sino murió. Y entonces, yo estoy seguro, de repente, no sé, de repente es mi emoción, porque es un amigo mío, ha sido mi confesor mucho tiempo, y yo estoy casi seguro que ese hombre está en el cielo, ¿ah? No sé, yo rezo por él, pero no, yo más bien les digo, voy a pedir ayuda, oye, padre, ayúdame, ¿no? Porque de verdad que es un hombre de Dios, con los errores que tiene, nada perfecto, para nada, debo decirles, ¿no? Pero me ha gustado ver cómo, por ejemplo, en un hombre como yo, mayor, más viejo, más experimentado, ¿no? Pero cómo uno puede ser un buen sacerdote, ¿no? Y lo veo como ejemplo, ¿ah? Con los errores que tiene el cura, que también los tiene grandes, ¿ah? Pero miren, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que también la iglesia en los cielos, también, bueno, la iglesia triunfante está con nosotros. Yo diría, aunque no creo que lo toquemos, pero yo diría que muchos amigos nuestros, ¿ah? De repente no están en el altar, no le echamos incienso ni le ponemos florcitas, pero ya hay mucha gente anónima que está en el cielo, ¿ah? En fin. Entonces, comunidad de todos los creyentes, ¿de acuerdo? Tomando el número 752 y 752. Dice el catecismo, miren, ¿ah? La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea, sobre todo en la Eucaristía. Le vive la palabra del cuerpo de Cristo. Bueno, creo que me interesa sobre todo esta definición muy sencilla. La iglesia que está en los cielos, la iglesia que está en la tierra y la iglesia que está camino al cielo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Porque decíamos la vez pasada, aquellos que después del juicio particular enruman al cielo, muchos tienen, ojalá que digamos tenemos, ¿no? Muchos tienen que purificar el corazón, todavía purificar algunas heridas, ¿no? Y ahí está el purgatorio. O sea que los del purgatorio van al cielo, ¿no es cierto todos? ¿Sí? No, ténganlo claro, ¿ah? ¿No? Tengámoslo claro que todo. Entonces, la iglesia, se llama la iglesia purgante, aunque suena feo la iglesia purgante, ¿no? Pero bueno, entiéndase que estamos hablando de toda una comunidad de todos los creyentes, ¿de acuerdo? Aquí en el catecismo siguiente se nos habla de los símbolos de la iglesia. Voy a dejar ese tema porque me parece que en el número 758 siguientes hay otro tema muy importante, ¿ya? El origen, fundación y la misión de la iglesia. Ajá. Y entonces, aquí, detalle importante. La iglesia, vamos a ponerlo, la iglesia tiene, caramba, su origen en tiene su origen la voluntad salvífica de Dios. Segunda idea importante. Eso se desarrolla, fíjense ustedes, en los números 759, prácticamente hasta el 769. Voy a explicarlo a continuación. Son muchos números, ¿ya? Pero cuando nuestro Dios hace una alianza con Moisés, ¿de acuerdo? ¿Ya? El Señor está pensando en un pueblo elegido, pero no solamente está pensando en el pueblo elegido, está pensando ya en su iglesia desde antiguo. Y no solamente tendríamos que hablar, queridos amigos, no solo tenemos que hablar de Moisés, tenemos que hablar del origen. En el número 760, voy a poner aquí 2 puntos y un primer guión distinto, ¿ya? ¿Ya? Dice prefigurada, voy a poner algunas ideas, prefigurada desde el origen del mundo. ¿Por qué digo esto que se encuentra aquí en el número 760? ¿Por qué lo digo? Porque aquí en el catecismo dice algo muy importante. Dios, dice, creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo.
Y esa convocación es la iglesia. En tanto que el hombre es comunión, no está solo, ¿no es cierto? Génesis 2. Si ustedes recuerdan el Génesis 2, ¿ya? El catecismo aquí no lo señala, pero podemos pensarlo así. Dios está preocupado por hallar compañía al hombre, ¿no es cierto? Y en función a esa realidad, Dios crea los animales. Génesis 2 dice, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y crea los animales. Y Dios permite que el hombre ponga nombre a los animales, pero para la mujer, no, para el hombre no encuentra nada, dice. Hay una soledad originaria. Pero Dios transforma esa dificultad y entonces, de un modo simbólico, se habla de la costilla, ¿no es cierto? De que Dios hace dormir al hombre, la costilla sale entonces la mujer. A la que Dios le dice, esta es carne, Adán dice, ¿no? Esta es carne de mi carne. Dios crea comunión. Es más, el capítulo 1 nos hace recordar que Dios creó a su imagen, ¿no? Imagen, dice, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. O sea, Dios crea una comunión de personas. Y entonces, la idea no solamente es la comunión de personas, es una comunión con Él. O sea, una comunión intrapersonal, interpersonal y una comunión con Dios. Número 760. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un punto importante. Desde la creación del hombre podríamos pensar, ¿no? Otro tema importante también, preparada en la... Aquí viene entonces el tema de Moisés, pero no solo el tema de Moisés, sino también el tema de Abraham. El capítulo 15 del libro del Génesis nos hace recordar cómo Abraham, cómo Dios le promete a Abraham. ¡Bum! Y entonces Abraham le dice, oye, sí, Señor, pero es que yo no te voy a morir, soy anciano y no tengo hijos. Y entonces Dios le hace mirar las estrellas. Así te da tu descendencia. Y Abraham le creyó, dice el texto, ¿no? Para que veamos entonces eso. Eso está, fíjense ustedes, en el número 762. Pero no solamente vamos a hablar de Abraham, sino sobre todo de Moisés. Y mejor dicho, hablar de la antigua alianza, porque con Moisés se forma el pueblo de Dios. No es que Moisés lo forme, es una alianza que hace Dios y el pueblo por medio de Moisés. ¿De acuerdo? Ese tema es muy importante, amigos, porque los grandes detalles, el camino de ese pueblo de Israel, de Egipto hacia la tierra prometida es el camino de la iglesia también. Hay un canto, vamos a dejar un poquito esto, ¿ya? Hay un canto, no sé si ustedes lo conocen, yo canto muy mal, pero el canto dice, el pueblo de Dios por el desierto andaba, ¿lo han escuchado? Sí. Pero junto a él, ¿sí se acuerdan el canto? Yo no vamos a cantarlo, de repente muchos desafinamos, pero ¿recuerdan la letra? Sí. Dice así, el pueblo de Dios por el desierto andaba, sin Egipto, ¿no? Pero junto a él alguien caminaba. Dios caminaba con su pueblo a través de, ¿recuerdan ustedes de la tienda de campaña? La tienda del encuentro, dice la Biblia, ¿no? Y después dice el canto, ¿no? El pueblo de Dios era rico en nada, esperanzas y polvo en sus pies llevaba. Y el coro dice, también soy tu pueblo, Señor, ¿ve? Y estoy en la marcha, tan solo tu gracia me basta y más nada. ¿Se dan cuenta? Sí. Lindo. Y les pongo otro canto para que vean cómo la liturgia, para que está conectado, ¿no? La liturgia recoge esta experiencia de Israel y de la iglesia. Es un canto que tiene una raíz protestante, es verdad, ¿ya? Y para muchos quizás de repente es un símbolo de la iglesia, pero bueno, para otros no, que es protestante. El canto se llama así, Juntos como Hermanos. ¿Lo han escuchado? Sí. Fácil, ¿no? Juntos Claro. como hermanos, miembros de una Miembros de iglesia, una vamos iglesia. caminando al Vamos encuentro del Señor, ¿no? caminando. Y recuerdan ustedes la primera estrofa, un largo Un largo caminar, caminar por el desierto bajo el sol. Por el desierto bajo el sol. no podemos No avanzar, podemos avanzar sin la Sin ayuda del ayuda Señor. del Señor. esa es la experiencia de Israel, ¿se dan cuenta? Porque Ujú. Israel caminó por el desierto. Ya. Entonces,
Claro, nuestra iglesia está caminando por el desierto de la vida, ¿se entiende? Si Israel caminó desde Egipto hacia la tierra prometida, ustedes y yo como pueblo de Dios caminamos por el desierto hacia la tierra prometida que se llama para nosotros, ¿cómo se llama? Cielo. El domingo lo hemos celebrado. Cielo. ¿Se entiende? Claro, esa es la idea. ¿Más o menos estamos entendiendo? Claro. Les pongo este par de ejemplos para que vean entonces que volvemos a nuestro Word, que la iglesia ha estado preparada, dice. ¿Ya? Y bueno, hay otras cosas más, los profetas y tal, ¿no? Pero aquí vamos a otra cuestión más. Instituida por Cristo. Aquí hay cosas muy importantes. Aquí sí vamos, bueno, por lo menos un pequeño comentario, ¿ya? Que creo que es importante, amigos, ¿ya? Hoy, caramba, error. Instituida, ya. Porque, para sintetizar, amigos, ¿ya? En el número 765 y el 766, si ustedes leen, no se dice un momento fundante de la iglesia. El texto conocido en Mateo 16 dice así: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Jesús está expresando su voluntad de edificar la iglesia, edificaré, ¿cierto? Entonces, en la teología ya se habla de momentos fundantes. Hay varios momentos en los que la iglesia no solamente ya se vislumbra, no se funda. Hay varios momentos, fíjense ustedes, ¿no? Ante todo está la elección de los 12, muy interesante. Después, fíjense ustedes, hay más cosas, dice, ¿no? ¿Ya? La iglesia ha nacido del don total de Cristo de la cruz. Sí. Ahora, esa cruz también, el Evangelio según San Juan se ve muy bien, está anticipada en varios momentos. ¿Saben en qué? Les cuento, no hay que anotarlo, si no nos vamos a marear, ¿ya? En las bodas de Caná se anticipa la entrega de Cristo y el nacimiento de la iglesia. ¿Y saben en dónde más? Sobre todo, en el lavatorio de pies. Cristo dice, si tú no te dejas lavar, no tienes nada que ver conmigo, ¿recuerda? Es otro momento, por ejemplo, otro momento importante, el discurso del pan de vida. Ahí se está anunciando, ¿no? Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, ¿no? En fin, hay varios momentos. Momento importante, sin lugar a dudas, amigos, la cruz, como dice el número 766, ¿no? El agua y la sangre, dice, ¿no? Son signo de este comienzo y crecimiento. Del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Claro, hablamos de la cruz, efectivamente. Pero hay momentos, ¿ya? Que son también fundantes. Por ejemplo, les digo, el lavatorio de pies, que es un anticipo precisamente de la cruz. La iglesia la quiere Cristo, ¿ya? Eso es indudable, ¿ya? Hay suficientes testimonios en estos números para decir que la iglesia es una querida por Cristo. Para nosotros eso no hay duda, no nos da dudas, ¿no? No obstante, debo decir, ¿de acuerdo? Para nosotros ninguna duda que el mundo protestante sí ha dudado del tema. ¿Y saben? ¿Y saben cuál es uno de los tantos argumentos? Quizás de los más cultos, ¿ya? ¿Saben cuál es un argumento? Bueno, es voluntad querida por Cristo, pero quizás los que han estudiado un poquito más les van a decir que estos textos del Mateo y tal son posteriores. Son textos hechos en otro momento cuando ya la iglesia estaba allí. Entonces, ¿qué han hecho los apóstoles o los redactores de los textos? Es autenticar su presencia, haciendo que, poniendo en boca de Jesús ese deseo de la iglesia. Por eso dice, no es un texto original. De repente Cristo no lo quiere. Y eso ya es, como le digo, es un tema ya un poquito más ya exquisito. Y no es cierto, ¿ah? Porque detrás vemos la voluntad salvífica de Cristo. Y lo mismo lo vemos, ¿saben en dónde? En San Pablo, 1 Corintios 12, para poner un ejemplo, ¿ya? Para no llenarnos de citas. ¿Ok? Debo decir algo importante también, ¿ya?
Lo voy a poner, aunque quizás no se encuentra aquí, claro, ¿no? Dice la iglesia manifestada por el Espíritu, con de la gloria, pero me interesa esta idea, ¿ya? Y vamos a entender bien esta expresión. Esta expresión que estoy poniéndoles es una expresión que puede ser un poco equívoca, porque si nosotros hablamos del nuevo pueblo de Dios, significa que hay entonces, o el verdadero pueblo de Dios, a unos le dicen el verdadero pueblo de Dios, significa entonces que el otro de repente puede ser falso, o de repente es el antiguo pueblo de Dios y ya no lo es. Pero no, amigos, esta idea es importante, ¿ya? Esta es una idea muy importante. Ujú. ¿Ya? Continuidad y plenitud. Eso es muy importante. Y voy a salirme el libreto, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la iglesia, desde la antigüedad, es continuidad y plenitud, ¿ya? Nosotros, no es que el otro pueblo esté rechazado, ¿ah? A veces, no, es que los israelitas, no, si leemos bien a San Pablo, si leemos la carta a los romanos bien leída, nos daremos cuenta que hay continuidad. Ah, pero Jesús dice, no, pero se le quitó a ese pueblo y para ver pueblo nuevo. No, hay que entender bien lo que está diciendo el Evangelio de San Mateo. Hay continuidad. Es el mismo pueblo de Dios. Lo que pasa es que Cristo lo ha llevado a plenitud. ¿De acuerdo? Y ahora también vamos a dar un salto grande a la actualidad. Esa iglesia primitiva del siglo I es la misma. La cuestión es que el tiempo nos ayuda a comprender un poquito más el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Entiéndase, entonces es la misma iglesia. Hay un error muy grave, cuando nos planteamos rupturas en la iglesia. ¿Ya? Debo decirlo, porque habla de continuidad y ahora podemos hablar, por ejemplo, ¿saben de qué? Voy a hablarles de esto. Por eso van a escuchar al Papa Francisco que habla de este tema. Me estoy adelantando, pero no importa, si no acabamos, no. Este tema es importante. Ay, caramba, estoy medio disléxico. Sí. Ajá. Alguna vez tuve la ocasión de hablar de un tema, de una máxima que se da en la iglesia. Y se los voy a poner aquí, ¿ya? Eso será en otro momento. Se lo voy a poner en, así como suena, ¿ya? Así como es. A veces esos latinajos ayudan bastante. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que la iglesia siempre es la misma, pero siempre va reformándose, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Sí? Esa es una Siempre máxima nueva. que es de los padres de la iglesia. O sea, no es del Vaticano II. Iglesias, pero una iglesia que siempre va hacia la plenitud. ¿Se entiende? La idea es esta. Una iglesia que siempre va hacia la plenitud. Y no, es que ya estamos con Cristo, estamos plenos. Pues miren, amigos, vamos 2000 años y seguimos intentando comprender a Cristo, ¿no? La gran verdad es esa, ¿no? Y los que vengan a futuro estarán en lo mismo, ¿no? Es decir, pero intentaremos comprender y seguiremos al camino de la plenitud. O sea, pero, Padre, ya Cristo nos dio la plenitud. Evidentemente que Cristo nos dio la plenitud. No obstante, tenemos que decir que todavía nosotros estamos en aras de comprender esa plenitud. ¿De acuerdo? Cuando en el tiempo, quizás hay algunos personajes en nuestra iglesia que han querido hacer una ruptura, han fracasado. Así de claro. Cuando se plantea una fractura, terrible. Perdón que lo diga con nombre y apellido, ¿ya? De repente no es nuestra realidad, pero la iglesia en Alemania, si han leído un poquito, está optando por la ruptura. Y eso es muy grave. ¿De acuerdo? Algunas perspectivas, amigos, que lastimosamente nos están hablando de rupturas. Y eso. Y la ruptura, amigos, creo que se plantea solita, ¿no? Claro. La ruptura, una secesión que se va haciendo sola, ¿no? Ojalá que no pase en Alemania, pero esto no es de ahorita, ¿eh? Esto tiene mucho tiempo, ¿eh? Por si acaso. Claro. Bueno, cerramos el comentario de la iglesia en Alemania, que en fin, que creo que ayuda, ay caramba, que hemos hecho aquí.
Estamos alterando esto. Es que de todas formas estas cosas, estos pequeños, estas pimientas, estas sazones creo que ayudan a comprender un poquito más las ideas, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entonces, y debo decirles más, ¿ya? Tómenlo bien. Pero cuando algún papa en el pasado ha querido romper con esto, creo que más bien el papa ha sido defenestrado. Ha pasado en la historia. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido la ocasión de leer un poco de historia de la iglesia? Y de repente alguno ha tenido la ocasión. Y debo decirles que, que cuando ha habido el intento de rupturas, entonces al final el Papa que las ha planteado al final simplemente pues ha sido hecho a un lado, ¿no? No, es una cuestión de Dios, amigos. El Señor sabe hacer su trabajo, de todas formas, que sepan, ¿no? Cuando una persona quizás ha planteado algunas rupturas, ¿no? Entonces, que las ha habido, ¿ah? No digo que no. ¿Ok? ¿Está aquí? Ok, está aquí. Muy bien. Continuamos entonces y vamos... Uy, se me fue. Ya está. Dice, no, padre, pero si hubiera un curso de historia de la iglesia ayudaría mucho. Y yo creo que bueno, la verdad que hay muchas cosas que hacer, ¿no? De repente lo que podemos plantear, mira, si le parece a usted, lo que podemos hacer más que curso, hay unos videos interesantes, se los podemos plantear para que de repente en un momento determinado, no ahora, sino a futuro, pues se pueda ver, ¿no? Ujú. Puedan ustedes ver, están bien hechos, es una, miren, les voy a contar, ¿ya? Hacemos el paréntesis. No sé si ustedes han visto alguna vez, estoy poniendo en el chat, ¿han visto algunos videos de esto, de esta productora? ¿Han visto alguna vez? Goya. No. Sí. Si ustedes entran a Google y ponen Goya Producciones, tienen cursos muy bonitos, ¿saben de qué? De historia del cristianismo antiguo y historia de la iglesia. Pero en fin, ya habrá ocasión de ver algunos de esos, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Ahorita quizás nos vamos a ir por las ramas y tenemos que continuar porque me quedan algunos minutos. Seguimos aquí y vamos entonces, hemos prácticamente hablado de estas cosas de la iglesia. Vamos entonces a otra cuestión, siempre hablando dentro de la iglesia en el designio de Dios, ¿ya? La iglesia es un misterio. La iglesia, caramba. ¿Para qué es eso? Que la iglesia es un misterio. Caramba, hoy estoy disléxico. Me encantan los misterios. Ahí está. Es cuando me veo disléxico. La iglesia es un misterio. Esto se encuentra en el número 770 hasta el 776. Lo voy a poner aquí, ¿ya? ¿Qué quiere decir el catecismo cuando habla de que la iglesia es un misterio? Es que es una realidad, amigos, que no vamos a poder comprender en toda su extensión, ¿de acuerdo? Porque es una realidad, no pensemos, amigos, en la iglesia católica, no sé si se entiende la idea, la iglesia católica, no hablemos en general de la iglesia, ¿no? O sea, pero es que no es lo mismo. Sí y no, ¿no? Sí, porque la iglesia es una realidad que se da en la historia, pero va más allá de la historia y más allá de nuestra comprensión, ¿no? Como dice el catecismo, el número 770, solo con los ojos de la fe podemos entender una realidad como ella, porque tiene una realidad visible y una realidad espiritual. Ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué es un misterio? Porque es una realidad. Ya. Hay que ver esa realidad, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a tratar de repente otro tema, ¿no? Hablar de la iglesia es hablar de esa realidad que Cristo ha querido para los hombres, ¿ya?
y que en el tiempo se va dando con algunas formas. ¿De acuerdo? La iglesia fundada por Cristo es la comunidad de fieles en torno a los 12. ¿De acuerdo? Y esa comunidad tiene una realización histórica, claro, pero va más allá de nuestra historia. Por eso les decía, hay una realidad que se encuentra en el cielo. Y no solamente, hermanos, debo decirles algo, que no es una realidad, la iglesia no es una realidad solamente de los que están en el cielo, sino de aquellos que están aquí. Y de repente, voy a decir una cuestión que de repente llama la atención, ¿ya? Pero si todos estamos llamados a la iglesia, a lo mejor hay personas que no son de la iglesia católica, pero que pertenecen a la iglesia. No sé si se entiende la idea. A ver, hay algunas personas, nosotros en el catecismo dice que todos estamos ordenados a la iglesia, en tanto que somos llamados a la vida con Cristo. Hay algunas personas que de repente bueno, ahora cada vez menos quizás, ¿no? Pero hay personas que sin culpa suya no conocen a Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, o la plenitud que quizás nuestra iglesia y ustedes y yo conocemos de Cristo. Pero a lo mejor esas personas, de repente también, si se guían, dice el catecismo, por los dictamen de su conciencia y buscan hacer el bien, son personas que se entiende que si hubieran conocido a Cristo lo hubieran aceptado, ¿no es cierto? Ya. Esas personas a lo mejor también hubieran formado parte de la iglesia, o de repente forman parte de ella, aunque no sean de la iglesia católica. ¿Se entiende la idea? Yo no estoy diciendo que, a ver, amigos, entendamos, ¿ah? Yo no digo que los evangélicos, que los protestantes, que los calvinistas, no estoy hablando de eso, estoy hablando primero en general. ¿Estamos? Digamos que esa gran familia de la iglesia tiene su expresión en la iglesia católica. Vamos a decirlo así, ¿estamos? Sin embargo, aunque se expresa en la iglesia católica, es más grande que la iglesia católica. ¿Se entiende la idea? De repente esto puede tener un poquito de dudas. ¿Ya? Vamos a decirlo con otras palabras, ¿ya? La gran familia de Cristo se ha expresado en la iglesia católica, pero a lo mejor tiene otras expresiones quizás de menor fuerza o de menor expresión, vamos a decirlo así, ¿no? De menor plenitud, podríamos decir también. Ustedes y yo tenemos toda la riqueza de la iglesia, ¿ya? Otros quizás tienen menos. Y en cierto sentido pueden formar parte de la iglesia. Iglesia en general, la gran familia. Nuestra iglesia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tiene algunas particularidades, que les digo, pues, también que son históricas, ¿no? La iglesia de Cristo se expresa en la nuestra, claro que sí. Pero, como les puedo decir, eso no sería que solamente sea, de repente, acuérdense que Jesús dice en Juan 10 una cosa, tengo otras ovejas en otro redil, a esas también las quiero. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Esa es la iglesia. ¿Se entiende la idea? Entonces, nosotros formamos parte de esa iglesia, evidentemente, ¿no? Porque nuestra iglesia católica es expresión de ella. ¿Estamos? Algunos Claro. comentarios, amigos, con toda confianza, porque es un tema complicado, complejo en realidad. Si quisiéramos, hay otra expresión quizás allí que puede ser hay otras expresiones, pero nuestra iglesia sí es iglesia católica. Por favor, no, que no, por favor, si no. No. Pero digamos que esa iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, se expresa en nuestra iglesia católica. Pero eso no quita de que quizás haya expresiones menores. ¿De acuerdo? Sería todos nuestros hermanos que no conocen a Cristo, pero claro, por ejemplo. Por eso les digo, ¿no? Es que entendamos que la iglesia es un misterio. Ya quisiéramos conocerla toda, ¿no? Ahora, ¿de qué estamos seguros? De que la iglesia católica expresa, lógicamente, en todas sus realidades, la iglesia de Cristo. ¿De acuerdo? Hay algunas particularidades, claro, humanas, ¿se entiende, no? Pero eso no viene de esmero en absoluto, ¿no? Les digo porque los protestantes van a decirles lo contrario, ¿no? Cristo no quiere eso, Cristo quiere otra cosa. La iglesia son todos los convocados, y entonces no.
a través de la historia, nosotros somos seres humanos palpables, necesitamos sentir, ver, somos seres que vivimos de los sentidos. Necesitamos una organización como comunidad humana. Sí, Ahí viene entonces a una perspectiva, pero no es la Iglesia Católica, no es la comunidad humana simplemente por necesidad, no. Será mucho más grande que vamos a ver, bueno, no será el día de hoy, será... Pero hasta aquí bien, sí, claro. ¿sí? Entonces, entendamos eso, ¿ya? Eso es entonces lo que nosotros podemos hablar de esta primera parte, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí, vamos a unos minutos más, ¿ya? Ahí está, iglesia y a la iglesia espiritual, ¿ya? La iglesia, voy a ponerlo, aunque ese es otro número, ¿ah? Eso es cuando hablemos de la iglesia católica, una santa católica, ¿no? Se expresa. Vamos a mejorar ese concepto, lo vamos a trabajar un poquito más con la iglesia católica, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí y después vamos a un ratito. Después vamos a precisar un poquito más. A ver. Se expresa en la iglesia católica. Ya veremos después algún detalle para precisarlo. La palabra subsiste, pero bueno, ya lo sabemos en otro momento. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos visto entonces el párrafo 1. ¿Ya? ¿Alguna idea del párrafo 3, que es el que precisamente vamos a tocar? Yo quisiera que mejor la otra semana lo veamos, pero voy a dar una idea, ¿ya? Del párrafo 3, que es lo que vamos a ver a continuación. Número 2. La iglesia, las notas de la iglesia. Eso se llama así. Eso es lo que vamos a ver. Las notas de la iglesia. Vamos a separarlo un poquito. Okay. Ya está. Y las notas son 4, ¿no es cierto? La iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Ya, eso lo sabemos, ¿no? Pero precisamente esto que vamos a ver, creo que nos ayuda a especificar esa idea que hemos puesto al final del número 1. La iglesia se expresa en la iglesia católica, ¿no? Y aquí están las 4 notas, ¿ya? Entonces, primero, la iglesia, vamos a una. La iglesia es una. Una. Y eso se encuentra en los números 813 hasta el 822. ¿Y qué significa que la iglesia es una? Acá hay varias cosas importantes, ¿ya? A pesar de que hay diversidad de dones, como dice el número 814, a pesar de los diferentes cargos, aquí vamos a entrar. Es un texto muy interesante el que encontramos aquí. ¿No? Corintios. 1 Corintios 12. El texto de Corintios 12, si ustedes lo leen, van a dar cuenta que hay diversidad de dones, pero un mismo Señor. Esa es la idea. El texto es un mismo espíritu, ¿no? El texto dice, la iglesia hay diversidad, pero un mismo espíritu. Entonces, pero aquí hay un tema importante, un mismo Señor, y es más, hay un canto que dice, ¿no es cierto? Dice así, un solo Señor, ¿ha escuchado? Sí. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, dice, ¿cierto? La canción, y bueno, llamados a al Espíritu de sí. Ese canto ya tiene algunas cosas interesantes, porque precisamente ahí están los vínculos, porque la iglesia es una, y entonces aquí hablamos, fíjense ustedes, una sola fe. Está en el número 815 concretamente, una sola fe. Es lo que hemos recibido de los apóstoles,
es un cuerpo orgánico que lo vamos comprendiendo paulatinamente, pero que es lo que Cristo ha enseñado a los apóstoles y ellos lo han comunicado a través de sus sucesores a través del tiempo. Es una unidad orgánica, ¿no? ¿Ya? ¿Entiendes un poquito la palabra? Un solo culto. Bueno, así mejor. ¿Ya? Una forma concreta a través de los sacramentos, como es el texto. Ese es otro elemento importante. ¿Ya? Porque nuestra iglesia continúa a través de la sucesión de los obispos. Saben que hay toda una página, no recuerdo cuál es el nombre, donde sale, Católica Hierarchy me parece, donde sale la sucesión apostólica de los obispos, ¿no? Intentan más o menos hacer una raíz, ¿no? Es difícil, ¿ah? Porque se rompe, pero ¿a qué quiero llegar? A que hay una sola sucesión apostólica, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿no? El canto dice una sola fe, un solo bautismo, dice, ¿no? Pues estamos del culto, ¿no? Aquí hablamos de unos sacramentos, ¿no? ¿Ya? Eso es Tengo importante. hambre, No solamente pero estamos hablando de un solo Señor, sino también estamos hablando de una sola unidad, una sola unidad de enseñanza que se ha transmitido inalterablemente, una sola forma de celebrar todo eso. Tiene varios modos, pero unos sacramentos en toda la iglesia y una misma sucesión apostólica que viene desde el mismo Cristo. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y después hay otra cuestión importante también aquí, que lo voy a poner aunque de repente existan heridas, se entiende la palabra, y de repente a sus mentes viene la palabra cisma o cambios, siempre. Aquí hay un texto muy bonito, que es justo el que estamos leyendo estos días, amigos, en la Eucaristía diaria. Que sean uno para que el mundo crea, como tú en mí, yo en mí, Padre, que sean uno, dice el texto de Juan 17, ¿no? Y las heridas de las que estamos hablando, se entiende, amigos, de las dificultades, que la primera que es el pecado, ¿no? El hombre. Después, quizás las malcomprensiones doctrinales, que de allí lastimosamente se siguen ya heridas más grandes que se llaman cismas. El primer gran cisma que hubo en la iglesia es el cisma de separación, ¿no? De Oriente, en el año 1053, aprox. La iglesia de Oriente se separó del Occidente. De allí después nacieron los ortodoxos. El segundo gran cisma en la iglesia fue en el siglo XVI, el cisma de Occidente, con el protestantismo. El esfuerzo, lo voy a poner aquí, de unión en la iglesia se llama, ¿saben cómo se llama? Ecumenismo. Ya, es el diálogo que hay entre los cristianos. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez, ecumenismo? Sí. Sí, claro, es el esfuerzo de unión. De hecho, nosotros amigos, nosotros en nuestra iglesia, en el calendario, tenemos semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Les suena? Sí, claro. Claro, es inglés. Pero San Pablo, el 25 de enero, ¿no? ¿Sí? el término ecumenismo se está utilizando ahora para abarcar a otras iglesias no cristianas realmente. Pues entonces, eso es el diálogo interreligioso. Ajá. El esfuerzo de la comunión en los cristianos se llama ecumenismo, entre los cristianos.
el esfuerzo ya, el diálogo, por ejemplo, es el ecumenismo, perdón, el diálogo interreligioso, ¿no? No sé si han escuchado ustedes, pero por ejemplo el matrimonio, hay matrimonios mixtos, se llama, ¿no? Ujú. Matrimonio mixto es el matrimonio entre un católico y un cristiano, no católico. Hay dispensas, de repente alguno de ustedes es abogado. Entonces en las dispensas, o sea, dispensa por matrimonio mixto. Entonces ese es el matrimonio que se da entre un católico y un cristiano no católico. Y la disparidad de cultos es el matrimonio que se da entre un católico y un no cristiano. Un musulmán, una budista, lo que fuera. Alguna vez me tocaba hacer un matrimonio entre un cristiano católico y una budista. Pero en fin, son cosas medio raras que a veces pasan, ¿no? Pero Igual algunos con un judío, ¿verdad? O por con una supuesto, judía. efectivamente, son matrimonios complicados, ¿ah? No sé, de repente, pues ahí hay que pedir ayuda a Dios, porque en realidad son desaconsejados, ¿no? De hecho, hay un impedimento que se puede dirimir, ¿no? Pero en fin, bueno. ¿Hasta aquí estamos bien, amigos? Entonces, promesa, ¿ya? Porque creo que ya es un poco tarde. Promesa que sí puedo cumplir de Elmira. Le voy a decir, ahora sí puedo cumplirla, ¿ya? Ya vamos al lado. Sí, por favor. La promesa es que voy a, mañana en la mañana, ya les voy a terminar de hacer un pequeño video con la iglesia que es santa, católica y apostólica. Y sobre eso, le voy a poner preguntas para que precisamente en el compartir del miércoles salgan algunas cosas, ¿ya? Porque va a salir de todas formas. Por ejemplo, me gustaría el tema de que la iglesia es católica. Es un tema muy importante, ¿ah? Éramos, no, católica por luz universal. Sí, pero hay que ver algunas cosas, ¿no? Y creo que podemos tranquilamente conversarlas, ¿no? La santidad es otro tema importante, ¿no? ¿No? El Papa Francisco tiene una expresión muy bonita, es un hospital de campaña. La verdad que esa idea no es patrística, es de él, se le ocurrió, pero es muy interesante, ¿saben? Es una idea muy interesante, ¿ya? Porque efectivamente, ¿no? Si nos viéramos nosotros, nos damos cuenta cuán necesitados estamos, ¿no? Sí, por supuesto, Beatriz, por supuesto que voy a estar. Nos pregunta y si nos va, por supuesto, Beatriz, con gusto, ahí conversaremos un poquito, ¿ya? Les voy a enviar ahorita mensaje directo. ¿Bit? Ah, Beatriz. Decía que Bit decía. Un minutito, vamos a enviarles este tema. Ahí está. Lo que hemos avanzado, se los envié. Uy, no llegó. Ah, ya sé por qué, ya me di cuenta por qué no llega. Porque está abierto. Un ratitito. Ahora sí les va a llegar. Ahí está lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos avanzado el día de hoy. Okay. ¿Estamos? ¿Hasta aquí bien? Entonces, amigos, todas las preguntas, creo que vamos a dedicarnos a varios temas el día de compartir, pero quisiera, si podemos enfocar bastante el tema en la iglesia, así, con toda paz, ¿ya? Y les voy a decir una cosa, a ver, espero no faltar a la caridad en absoluto, ¿ah? Pero las preguntas que ustedes tengan, creo que no se van a malinterpretar ninguna. No, creo que todos somos aquí católicos 100% de la iglesia, ¿no? Y vamos camino a la santidad, esperamos, ¿no? Así que hay que ponernos en el buen sentido, con preguntas que de repente escuchamos en la calle, de repente no son nuestras, pero son de la iglesia, las hacemos, ¿ya? Ok. ¿Sí? Gracias, amigos, por su tiempo, por su paciencia, y entonces nos vamos al miércoles, pero mañana le enviaré al correo a Delmira pues un video, terminamos el tema del Word, y el miércoles nos encontramos ya para, más que evaluación, para compartir. ¿Les parece? Perfecto. Padre. ¿Sí? Gracias por su paciencia, amigos. Gracias, Padre, padre. Su Gracias. bendición, Padre, su bendición. No se puede- Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Muchas bendiciones, ¿ah? Gracias, Padre Jorge. A Gracias, ustedes por padre.